Como médico, me impactó descubrir que un detalle aparentemente inofensivo en la consulta estaba destruyendo silenciosamente la alegría de las personas mayores de 60 años. Era un martes por la mañana cualquiera cuando Clara, una mujer de 75 años que vivía en una residencia de ancianos, llegó a su cita mensual. Lo que me reveló en esos primeros minutos cambió por completo mi comprensión de cómo el abandono emocional se arraiga en la vida de los adultos mayores. Clara entró lentamente, apoyándose en un bastón que tintineaba contra el frío suelo. Sus ojos, antes brillantes por las fotos que llevaba en su bolso, ahora parecían vidrio esmerilado. Cuando se sentó en la silla frente a mi escritorio, algo en su gesto me llamó la atención. Miró el celular que descansaba junto a mis papeles y suspiró profundamente, como si ese pequeño dispositivo cargara con el peso del mundo. «Doctor», empezó con voz temblorosa, «mi teléfono no ha sonado en 3 semanas, ni una sola llamada». Y entonces me dijo algo que me dio escalofríos. Clara se había dado cuenta de que, sin darse cuenta, estaba siendo invisible para su propia familia. No era solo el teléfono silencioso. Era toda una cadena de pequeños abandonos que, combinados, creaban una tormenta perfecta de soledad. Durante nuestra conversación, Clara reveló detalles que me hicieron comprender que el abandono emocional no ocurre de golpe. Es un proceso gradual, casi imperceptible, alimentado por pequeños gestos ignorados, llamadas no devueltas y visitas cada vez más espaciadas. Lo más doloroso es que, a menudo, ni siquiera los propios niños se dan cuenta de que contribuyen a esta invisibilidad. La neurociencia del envejecimiento emocional revela algo aterrador. Cuando una persona mayor pasa días sin recibir atención genuina, su cerebro lo interpreta como una amenaza para su supervivencia. El cuerpo libera hormonas del estrés de forma crónica, acelerando el deterioro cognitivo y debilitando el sistema inmunitario. Es como si la soledad fuera un veneno lento que corroe desde dentro. Lo que me asombra es cómo este proceso puede interrumpirse con un descubrimiento simple pero poderoso. Durante esa consulta con Clara, identifiqué un patrón que se repite en cientos de casos similares. Hay un detalle específico, oculto en la vida cotidiana, que al reconocerlo y transformarlo, puede revertir por completo el ciclo de abandono emocional. Clara salió de esa oficina con una nueva comprensión de su situación. 3 meses después, regresó radiante, con los ojos brillantes de nuevo. Su teléfono sonaba a diario. Sus nietos la buscaban para escuchar sus historias. El cambio fue tan profundo que los demás residentes de la residencia empezaron a preguntarle cuál era su secreto. Si tienes más de 60 años y sientes que te estás volviendo invisible para tu familia, si pasas días enteros sin recibir una llamada cariñosa, si miras fijamente tu teléfono esperando que alguien se acuerde de ti, necesitas saber que hay una manera de revertir esta situación. El abandono emocional no es tu culpa y no es permanente. Pulsa. Sí ahora, si reconoces este dolor en tu vida. Pulsa. Sí, si quieres descubrir cómo Clara transformó su soledad en una conexión verdadera. La historia de Clara comenzó mucho antes de aquella mañana en la oficina. Había sido una mujer llena de energía, madre de 3 hijos y abuela de 7. Trabajó durante 40 años como maestra de primaria, llenando las aulas de risas y aprendizaje. Cuando se jubiló a los 65 años, Clara imaginó que tendría más tiempo para su familia, más cerca de sus seres queridos. Las primeras señales fueron sutiles. Su hijo mayor, Pedro, empezó a llamar menos. Antes, hablaban semanalmente, luego quincenalmente, luego mensualmente. Está liado con el trabajo, se explicó Clara. Su hija mediana, Sandra, seguía visitándolo los domingos, pero siempre con prisa, mirando su teléfono mientras Clara intentaba contarle cómo le había ido la semana. El momento exacto en que la soledad se apoderó de ellos fue un domingo de abril. Clara había preparado el almuerzo especial que todos adoraban.
esa lasaña familiar que tardaba horas en prepararse. Puso la mesa con la mejor porcelana y colocó flores del jardín en el centro. A las 11 de la mañana, Sandra llamó para cancelar. Peter envió un mensaje diciendo que no podía ir. Su nieta mayor, que siempre la visitaba, estaba en una fiesta de cumpleaños. Clara se quedó sola, mirando la mesa puesta, oliendo la lasaña que nadie quería comer. En ese momento, algo se quebró en su interior. No era ira, ni tristeza común. Era la dolorosa constatación de que se estaba volviendo opcional en la vida de las personas que más amaba. Era como si fuera un compromiso fácilmente cancelable, pospuesto, olvidado. Durante los meses siguientes, Clara empezó a reducir sus llamadas para no molestar a los demás. Dejó de sugerir citas para almorzar para no oír excusas. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía automáticamente, «Bien, gracias», ocultando el vacío que crecía en su interior. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. El teléfono, que antes sonaba varias veces al día, permaneció en silencio durante semanas. La mudanza a la residencia de ancianos se produjo tras una caída en casa. Pedro dijo que sería mejor para ella, que tendría más seguridad y cuidados. Clara no protestó. Una parte de ella incluso se sintió aliviada de no ser ya una carga para nadie. Pero cuando la puerta de la habitación se cerró esa primera noche, se dio cuenta de que se había vuelto completamente invisible. Durante nuestra primera cita, Clara describió la sensación de abandono emocional como estar en una burbuja de cristal. Podía ver la vida a su alrededor, pero no podía tocar nada. Nada la tocaba. Las enfermeras eran amables pero profesionales. Los demás residentes estaban perdidos en su propia soledad. El mundo seguía girando, pero ella se había detenido. Al observar a Clara ese día, reconoció un patrón que había visto en cientos de otros casos. El abandono emocional de las personas mayores rara vez se debe a la malicia o la falta de amor. Ocurre debido a una combinación tóxica de prisas modernas, culpa familiar no resuelta y falta de comprensión de las necesidades emocionales del envejecimiento. Las familias aman a sus mayores, pero no saben cómo demostrar ese amor de una manera que realmente resuene. Clara estaba lista para una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la dinámica de toda su familia. Lo que descubrió en las siguientes reuniones demostró que el abandono emocional puede revertirse por completo cuando identificamos y corregimos un patrón específico de comportamiento que pasa desapercibido para todos. La transformación estaba a punto de comenzar y sería más profunda de lo que nadie pudiera imaginar. Lo que descubrí al observar a Clara y a otros pacientes en situaciones similares es que hay un error fundamental que las familias cometen sin darse cuenta. Creen que cuidar a una persona mayor significa satisfacer sus necesidades prácticas, asegurarle medicamentos, comida y seguridad, pero olvidan por completo la necesidad emocional más básica de todo ser humano, que se intensifica aún más después de los 60 años. Clara me reveló algo devastador durante nuestra segunda cita. «Doctor, mis hijos me preguntan si estoy bien, si necesito algo, si tengo mis medicamentos al día, pero ya nadie me pregunta cómo me siento, qué pienso, qué sueño». En ese momento comprendí que el abandono emocional no se produce por la ausencia física de los demás, sino por la falta de interés genuino en la vida interior de la persona mayor. La primera técnica que transformó por completo la vida de Clara fue lo que llamo recuperar la relevancia personal. Le expliqué que después de los 60 años, el cerebro necesita una estimulación específica para mantener un sentido de propósito y valor. Cuando nos sentimos irrelevantes, nuestro sistema nervioso lo interpreta como una señal de que nuestra vida está llegando a su fin, acelerando el deterioro físico y emocional. Clara necesitaba recuperar su relevancia, pero no mendigando atención ni quejándose de abandono. Necesitaba crear situaciones donde su experiencia, sabiduría y presencia
fueran valoradas con naturalidad. Empezamos identificando 3 áreas en las que aún tenía mucho que aportar. Un conocimiento único que nadie más en la familia poseía. La primera área eran las recetas familiares. Clara había memorizado docenas de platos tradicionales que había aprendido de su madre y su abuela. Pero más que eso, conocía los secretos de cada preparación, las historias detrás de cada receta, los momentos especiales en que se había servido cada plato. Era un tesoro cultural que se estaba perdiendo. La segunda área eran las historias familiares. Clara era la única que aún recordaba cómo se conocieron los abuelos de sus nietos, las dificultades que superaron y las tradiciones que crearon. Llevaba en su memoria un archivo vivo de historia familiar que, una vez perdido, jamás podría recuperarse. El tercer aspecto fue su experiencia como educadora. 40 años de experiencia enseñando a niños le habían proporcionado a Clara una profunda comprensión del aprendizaje, la paciencia y el desarrollo humano. Conocimientos que podrían ser invaluables para la crianza de sus propios nietos. El plan era simple pero revolucionario. En lugar de esperar a que la familia la recordara, Clara comenzaría a posicionarse como la guardiana de estos tesoros familiares. No de forma invasiva ni desesperada, sino creando oportunidades naturales para que su relevancia fuera redescubierta. Empezamos con un proyecto específico. Clara eligió una receta especial, la lasaña que había preparado un domingo solitario. Pero esta vez no prepararía la comida. Crearía una invitación irresistible a enseñar a prepararla. La diferencia es sutil pero poderosa. En lugar de ofrecer algo ya preparado, ofrecería la experiencia de aprender algo único. Clara llamó a su nieta mayor, Marina, quien apenas empezaba a cocinar para su novio. Marina, querida, recordé que te interesaba aprender a hacer la lasaña de la abuela. ¿Qué te parece si te enseño el secreto que me transmitió mi madre? Es una técnica especial que marca la diferencia. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Marina no solo aceptó, sino que sugirió que otros primos también participaran. Por primera vez en meses, Clara recibió una llamada diciéndole que alguien la buscaba, que su presencia era apreciada y que sus conocimientos eran valorados. El encuentro en la cocina de la residencia de ancianos marcó un antes y un después en la vida de Clara. Cuando Marina llegó con otras 2 primas, presencié algo extraordinario. Clara no solo enseñaba una receta, transmitía un legado emocional. Cada ingrediente tenía una historia. Cada técnica traía recuerdos que conectaban generaciones. La segunda técnica que revolucionó la situación de Clara fue el protocolo de memoria viva. Durante nuestra tercera cita, me contó cómo se sintió esa tarde de cocina. Doctor, hacía tanto tiempo que no me sentía importante para nadie. Las chicas me escucharon atentamente, me hicieron preguntas y quisieron saber detalles que solo yo conocía. El protocolo funciona así. La persona mayor identifica los conocimientos únicos que posee, las experiencias vividas y las tradiciones que aprecia, y crea oportunidades estructuradas para compartir estas riquezas. Pero el secreto reside en cómo se hace. No se trata de un arrebato nostálgico sobre el pasado. Es un valioso regalo para el futuro. Clara comenzó a organizar sistemáticamente todo lo que sabía que pudiera ser de interés para la familia. Historias del nacimiento de cada nieto, momentos especiales que había presenciado, tradiciones que de otro modo se perderían. Pero lo más importante, organizó estos recuerdos para que cada miembro de la familia pudiera encontrar algo especialmente relevante para su vida actual. Para Pedro, quien tenía dificultades laborales, Clara preparó una historia sobre cómo su padre superó la quiebra de su pequeña tienda en los años 80. Para Sandra, quien enfrentaba problemas matrimoniales, atesoraba recuerdos de cómo sus padres habían superado una crisis similar y habían salido fortalecidos. Para cada nieto, tenía anécdotas específicas que podrían inspirarlos o guiarlos.
La tercera técnica fue el sistema puente generacional. Clara se dio cuenta de que el distanciamiento familiar no solo se debía a la falta de tiempo o interés, sino también a la falta de puntos en común. Los jóvenes vivían en un mundo digital desconocido para ella, mientras que sus experiencias parecían distantes de la realidad. Entonces Clara hizo algo brillante. En lugar de intentar comprender el mundo de los jóvenes, empezó a tender puentes entre su mundo y el de ellos. Cuando Marina mencionó problemas con su jefe, Clara no le ofreció consejos laborales genéricos. Compartió específicamente cómo había lidiado con un director difícil en la escuela, las estrategias que había usado y los errores que había cometido. La diferencia fue mágica. Los nietos ya no escuchaban los consejos de la abuela. Escucharon historias reales de alguien que había enfrentado desafíos similares y tenía lecciones prácticas que compartir. Clara pasó de ser una figura nostálgica del pasado a una experta consultora del presente. La cuarta técnica fue el ritual de la disponibilidad estratégica. Clara comprendió que ya no podía esperar que la gente la recordara espontáneamente. Necesitaba crear momentos predecibles donde su presencia fuera esperada y deseada. Pero esto debía hacerse con elegancia, sin parecer dependiente ni intrusiva. Clara estableció que todos los jueves a las 3 p.m. estaría disponible en la sala común de la residencia para una consulta familiar. Cualquier miembro de la familia que tuviera una pregunta, un problema o simplemente quisiera hablar, podía llamar o visitar a esa hora. Se posicionó como la sabiduría familiar, disponible durante el horario de oficina. El resultado fue sorprendente. La gente empezó a guardar temas para hablar con Clara el jueves. Pasó de ser una obligación social a un recurso valioso. Sus hijos empezaron a compartir los sabios consejos que recibían de su madre. Sus nietos empezaron a enorgullecerse de tener una abuela tan experimentada y disponible. A las pocas semanas, el teléfono de Clara volvió a sonar con frecuencia. Pero esta vez, no eran llamadas de cortesía para preguntarle si estaba bien. Eran llamadas de personas que la necesitaban, que valoraban su opinión, que encontraban algo útil en su experiencia. La quinta técnica que completó la transformación de Clara fue el método del legado activo. Durante nuestra quinta consulta, me reveló algo profundo. Doctor, me di cuenta de que estaba esperando la muerte para que la gente apreciara lo que dejé. Pero, ¿por qué no compartir mi legado mientras aún puedo ver su impacto? Clara decidió crear lo que llamó el Proyecto Cartas del Corazón. Para cada persona importante de su familia, escribiría una carta especial. No cartas de despedida, sino cartas de vida. Cada una contendría algo único que quería que esa persona supiera, una lección que había aprendido, una cualidad especial que veía en ella, una historia inspiradora. Pero lo genial del proyecto fue el momento oportuno. Clara no entregaría todas las cartas a la vez. Crearía ocasiones especiales para entregar cada una. En el cumpleaños de Pedro, recibiría una carta contándole sobre su nacimiento y las esperanzas que tenía para él. En la graduación de su nieta, una carta sobre la perseverancia y los sueños. La sexta técnica fue el sistema ritual afectivo. Clara se dio cuenta de que la familia había perdido los pequeños rituales que los mantenían conectados. Ya no existían tradiciones que generaban anticipación, reuniones que se esperaban con ilusión, momentos exclusivos para ellos. Clara propuso algo sencillo pero conmovedor. Cada último domingo del mes sería el Domingo de la Abuela Clara. No un almuerzo obligatorio que haría sentir culpables a quienes no pudieran asistir, sino un momento especial donde prepararía algo único. Contaría una historia familiar jamás contada o enseñaría una habilidad que solo ella conocía. Quienes pudieran asistir serían bienvenidos. Quienes no pudieran recibirían un resumen cariñoso después. El primer domingo de la abuela Clara contó con la asistencia de 6 personas. Clara enseñó a hacer el pan casero que su padre panadero le había enseñado de niña.
Mientras la masa levaba, contaba historias de la vida sencilla pero feliz que habían llevado. Sus nietos lo grabaron todo en sus celulares, fascinados por descubrir raíces que desconocían. La séptima y más poderosa técnica fue el protocolo de inversión emocional. Clara descubrió algo revolucionario. En lugar de esperar a que la gente le demostrara cariño, empezó a mostrar cariño por sus logros y momentos importantes, pero de una manera que solo ella podía. Cuando Marina recibió un ascenso en el trabajo, Clara no se limitó a felicitarla. Le contó todas las cualidades que había observado en ella desde pequeña y cómo estos rasgos siempre le habían indicado que triunfaría. Le ofreció un contexto emocional para el logro, haciéndole sentir que su victoria también era una validación de la sabiduría de quienes la criaron. Cuando su nieto menor aprobó el examen de admisión a la universidad, Clara no se limitó a celebrarlo. Recogió todos los ensayos que había escrito de niño y compuso un pequeño libro hecho a mano que mostraba la evolución de su talento con las palabras. El regalo no costó mucho, pero tuvo un valor emocional incalculable. En 6 meses, Clara se transformó por completo. De ser una mujer olvidada en un asilo de ancianos, se convirtió en el centro emocional de la familia, no a través del chantaje ni de las quejas, sino a través de la relevancia, el valor y el amor activo. Su teléfono ahora sonaba todos los días, no por obligación, sino por necesidad. La gente la necesitaba, la buscaba, la extrañaba cuando llevaban mucho tiempo sin hablar. Clara había descubierto el secreto para revertir por completo el abandono emocional en la vejez. Si has llegado hasta aquí y reconoces tu propia historia en la de Clara, debes saber que esta transformación también es posible para ti. El abandono emocional no es una sentencia permanente. Con las técnicas adecuadas, aplicadas con constancia, puedes volver a ser relevante, querido y buscado por tu familia. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que sigue podría salvar tu vida emocional. Te mostraré exactamente cómo implementar estas técnicas en tu día a día, incluso si estás completamente solo ahora mismo. 3 meses después de nuestra última cita, Clara regresó a la consulta para una revisión de rutina. La transformación era visible no solo en su expresión radiante, sino también en los datos concretos que había recopilado. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que los adultos mayores que se sienten importantes y queridos tienen un 40% menos de probabilidades de desarrollar depresión y un 35% menos de probabilidades de experimentar un deterioro cognitivo acelerado. Clara me trajo algo que me conmovió profundamente. Era un álbum de fotos que su familia había creado para ella, pero no era un álbum cualquiera. Cada foto venía acompañada de testimonios escritos por sus hijos y nietos que explicaban cómo Clara había impactado sus vidas, qué lecciones habían aprendido de ella y qué recuerdos atesoraban. «Doctor, mire lo que escribió Pedro aquí», dijo Clara con lágrimas en los ojos, señalando una foto de ella enseñándole a montar en bicicleta. Dijo que mi paciencia ese día le enseñó a nunca darse por vencido con sus hijos cuando aprenden algo nuevo. Lo que más me impresionó fue cómo la familia había empezado a documentar activamente la sabiduría de Clara. Marina creó un grupo de WhatsApp llamado Las Perlas de la Abuela, donde compartía los consejos que recibía. Sandra empezó a grabar videos cortos de las historias de Clara, creando un archivo digital de recuerdos familiares. La neurociencia demuestra que cuando los adultos mayores se sienten valorados y escuchados, sus cerebros liberan más serotonina y dopamina, los neurotransmisores responsables del bienestar y la motivación. Clara estaba literalmente sanando desde adentro hacia afuera gracias a la reconexión emocional con su familia. Durante nuestra conversación, Clara me reveló algo que cambió mi perspectiva sobre el envejecimiento. Doctor, siempre pensé que envejecer significaba ser una carga para los demás, pero descubrí que puedo ser una bendición. La diferencia está en cómo me posiciono y en lo que ofrezco.
El caso de Clara demostró que el abandono emocional en las personas mayores no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Es el resultado de dinámicas familiares disfuncionales que pueden revertirse por completo cuando las personas mayores toman las riendas de su vida emocional, en lugar de esperar pasivamente a que otros tomen la iniciativa. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Podría ser una persona mayor que conoces y que se siente sola, o un niño que no sabe cómo reconectar con sus padres. Este mensaje podría ser justo lo que alguien necesita para comenzar una transformación. Para asegurar que la transformación de Clara fuera duradera, desarrollamos un protocolo de mantenimiento emocional que cualquier persona mayor puede implementar. El plan de relevancia mensual consiste en actividades específicas distribuidas a lo largo de 4 semanas, asegurando que el vínculo familiar se mantenga fuerte y constante. La primera semana del mes está dedicada a recuperar recuerdos. Clara elige una década de la vida familiar y organiza fotos, documentos y recuerdos de ese periodo. No se detiene en el pasado, sino que trae estos recuerdos al presente de una manera útil e inspiradora. Llama a cada miembro de la familia y les cuenta una historia específica de esa época que pueda ser relevante para su situación actual. La segunda semana es la Semana de la Sabiduría Práctica. Clara identifica los desafíos que enfrentan los familiares y comparte sus propias experiencias que pueden ser útiles. No ofrece consejos genéricos, sino situaciones específicas que ha vivido y que pueden iluminar el camino de las generaciones más jóvenes. Esta semana se posiciona como consultora familiar. La tercera semana está dedicada a los proyectos legados. Clara trabaja en algo concreto que permanecerá con la familia. Podría ser un libro de cocina escrito a mano, un álbum de anotaciones, cartas para futuras ocasiones u organizar documentos familiares importantes. Estos son proyectos que generan expectativa e involucran a otros en el proceso. La cuarta semana es la Semana de Celebración Familiar. Clara identifica los hitos, cumpleaños y ocasiones especiales de los familiares y crea maneras únicas de celebrar. No se trata de regalos caros, sino de gestos personalizados que demuestren cariño y afecto. Un pastel especial para un ascenso, una carta escrita a mano para una fecha importante, una visita sorpresa para un momento difícil. El protocolo también incluye un sistema de emergencia emocional para momentos de crisis. Cuando Clara siente que la soledad regresa, no espera a que pase. Activa de inmediato una de las 7 técnicas que aprendió, empezando siempre por la más sencilla: llamar a alguien para ofrecerle algo valioso en lugar de pedirle atención. Clara también creó un diario de relevancia, donde anota a diario cómo fue útil o importante para alguien. Puede ser un consejo, una anécdota, un gesto amable o una oración. Este registro le ayuda a darse cuenta de que su vida tiene valor cada día, incluso en los momentos más sencillos. Para las familias que viven lejos, Clara ha desarrollado adaptaciones de las técnicas mediante el uso de la tecnología, videollamadas semanales con un propósito específico, audios de WhatsApp con historias y fotos comentadas enviadas por mensaje. La distancia física no impide la cercanía emocional cuando hay intención y método. El aspecto más importante del protocolo es el cambio de mentalidad. Clara pasó de esperar atención a generarla, de quejarse del abandono a construir una conexión, de ser una obligación familiar a convertirse en un tesoro familiar. Este cambio de mentalidad es clave para revertir cualquier situación de abandono emocional. Comenta a continuación cuál de estas técnicas crees que sería más útil en tu situación familiar. Me gustaría comprender mejor cómo puedo ayudarte a ti o a alguien que conoces a superar la invisibilidad emocional y recuperar el valor familiar. 6 meses después de conocer a Clara, recibí una llamada que me hizo llorar. Era Pedro, su hijo mayor, pidiendo una cita. No para él,
sino para agradecerle lo que le había pasado a su madre. Doctora, no sé qué hizo, pero mi madre ha vuelto a ser la persona extraordinaria que siempre fue. De hecho, ha mejorado aún más. Pedro me contó que el proceso de Clara había transformado a toda la familia. Nos dimos cuenta de que no éramos malos hijos ni nietos desinteresados. Simplemente no sabíamos cómo demostrarle nuestro amor de una manera que ella realmente sintiera. Cuando mamá empezó a cambiar de actitud, aprendimos a amarla también de otra manera. La historia de Clara demuestra algo que he observado durante años en mi práctica. El abandono emocional en la vejez no se debe a la falta de amor, sino a la falta de una comunicación emocional efectiva. Las familias aman a sus mayores, pero no saben cómo expresar ese amor de una manera que se sienta y se valore. Las personas mayores tienen mucho que ofrecer, pero no saben cómo posicionar sus dones para que sean buscados y apreciados. Hoy, Clara es el centro de gravedad de su familia, no por manipulación ni chantaje emocional, sino por su genuina relevancia. Se ha convertido en la persona a la que todos buscan en momentos difíciles, la persona que todos desean tener cerca para las celebraciones, la persona que todos extrañan cuando no está. Su teléfono suena a diario, su agenda siempre está llena y su residencia de ancianos se ha convertido en un lugar de encuentro familiar. Lo más importante es que Clara redescubrió la alegría de vivir. Cada día se despierta sabiendo que tiene un propósito, que su existencia marca la diferencia en la vida de quienes ama. La soledad que la consumía ha sido reemplazada por un profundo sentido de pertenencia y valía. No solo existe, sino que importa. Si te identificaste con la historia de Clara, si sientes que te estás volviendo invisible para tu familia, si pasas días sin recibir una llamada de cariño, quiero que sepas que tu situación puede cambiar por completo. El abandono emocional no es una sentencia permanente. Con las técnicas adecuadas, puedes volver a ser el centro amado de tu familia. Recuerda que cada día que pasas solo es un día menos de auténtica felicidad. Tus hijos y nietos necesitan tu sabiduría, tus historias, tu amor. Simplemente no saben cómo acceder a este tesoro. Cuando te posicionas de otra manera, responden de otra manera. El cambio empieza hoy, con la primera técnica, con la primera llamada ofreciendo algo valioso en lugar de pedir atención. Tu familia te espera, aunque aún no lo sepan. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.